Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que ya se ha hecho público el 22 de noviembre, día de Juan Pablo II, y se hizo público el 29 de noviembre hacia los laicos y hacia la Iglesia. También se hizo un resumen el 8 de noviembre en la Ciudad de México, se publicó un desplegado en el periódico más importante de la ciudad, que es el Diario Universal. Es un desplegado que se llama Obedecer a Dios antes que a los hombres y está dirigido a los arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, a todos los sacerdotes, religiosos y laicos del pueblo de Dios, a todos los que aman a Cristo, su verdad de salvación, y a todos los que aman a la Virgen Santísima de Guadalupe. Este acontecimiento es un acontecimiento muy importante porque este desplegado es una declaración elaborada por un grupo de sacerdotes, respaldados por muchos laicos que han firmado este documento en adhesión y apoyo. Hay que hacer claro que este documento es un llamado a la sana enseñanza de la doctrina de la Iglesia Católica. Es una exhortación a las ambigüedades que generan confusión. Este grupo de sacerdotes, su objetivo es dar luz, buscar respuestas ante tanta confusión. Lógicamente que esto puede llevar a malas interpretaciones, tildarlos de muchas cosas, hasta inclusive de cismáticos, pero no es así. No estamos en contra del Papa Francisco ni con respecto a nada que tenga que ver con eso. Para que nos explique un poquito de esto, vamos a dar la bienvenida al Monseñor Canónigo Dr. Juan de Dios Olvera Delgadillo. Querido Monseñor, ¿cómo se encuentra? Bienvenidos al canal Semillas de Fe. Muchas gracias, Manuel Jesús, por esta invitación y por este espacio para poder compartir un poquito, hablar de esta declaración y compartir. Siempre que compartimos la fe, pues tenemos un gozo delante de Dios, y pues así, en este tenor, así lo hacemos aquí en este momento, con mucho gusto. Bien, antes de empezar, querido Monseñor, vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Madre, que dirija esta entrevista, y al Espíritu Santo que nos dé la luz para que la verdadera doctrina llegue a la Iglesia. Querido Monseñor, dirijamos la oración. Cómo no, con mucho gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploramos, Padre Celestial, la luz de la verdad que nos has enviado en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, palabra eterna que has pronunciado y que nos has regalado para salvación nuestra, enviándonos al Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes y mueve nuestros corazones. Pedimos la gracia de conocer esa verdad de amor que tú nos has revelado por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de todos los creyentes en América, y que nos trae siempre al verdadero Dios por quien se vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, querido Monseñor. Monseñor Juan de Dios, ¿podría explicarnos en qué consiste el documento Obedecer a Dios antes que a los hombres? Bien, el documento no se llama así, pero así fue publicado con este pequeño título. El equipo de comunicación social lo publicó con este pequeño antecedente, pero el documento se llama Virgen Santísima de Guadalupe, Mater Veritatis Salutaris, que significa Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de la Verdad de Salvación. Y es un documento que expresa la fe común que hemos compartido, laicos, un buen número de laicos y sacerdotes, y que se ha elaborado a través prácticamente de momentos de retiro espiritual, momentos de encuentro, momentos de diálogo, sacerdotes y fieles o entre sacerdotes, y
Por ahí han venido las sugerencias de redacción, etcétera, etcétera. Y ha sido un trabajo importante en donde los laicos también han tenido un papel preponderante. Desde muchos puntos de vista, del punto de vista de la iniciativa, a veces los sacerdotes somos empujados un poquito por nuestros hermanos laicos que nos dicen esto es necesario para nosotros como ovejas, y a veces son más perceptivos que uno mismo. Y así se dio origen y forma a este documento como un gran trabajo comunitario en equipo, por supuesto un equipo más pequeño de redacción, pero un trabajo donde se invocó la presencia de Dios y la intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe. Fundamentalmente este documento, pues como se dice al principio del documento, quisiéramos defender a fondo algo que está siendo atacado actualmente, que es como la verdad de salvación. Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y podemos entender ese fuego que ha traído a la tierra como la verdad que salva, la verdad de salvación, su misma persona que es sacramento del Padre y que es palabra eterna del Padre y que es esa verdad que nos lleva a la salvación. La verdad puede muchas personas decir buscamos la verdad, una verdad natural, una verdad científica, pero también hay una verdad sobrenatural, una verdad revelada, una verdad que se nos da como un regalo, como un obsequio, una verdad que no está al alcance del ser humano, sin embargo es más importante que todas las demás verdades, porque yo podré conocer todo el aspecto científico del universo, pero si no sé quién me ha amado de tal manera que me ha traído a esta existencia, como es el caso de Dios que nos ha dado la vida, esa verdad de salvación muy concreta, sobrenatural, que no está al alcance de nuestras fuerzas naturales, de nuestro entendimiento, sino es una verdad que que el Padre ha donado a la humanidad a través de Cristo, y que consiste en cosas muy sencillas, pero que efectivamente no están al alcance de nuestro entendimiento, como cuáles. Dios es Padre, Dios es Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el misterio de amor, o que podamos llamarle a Dios Padre, realmente en sentido estricto, siendo hijos de Dios, no por substancia, pero sí somos hijos de Dios, como dice San Juan, realmente lo somos. Eso no puede alcanzarlo la mente humana. Lo dicen a veces de manera simbólica, pero no, el cristianismo lo dice de manera real. Y cuando dices el Padre Nuestro, cuando enséñanos a orar, le dicen sus discípulos a Jesús, Jesús dice, digan Padre Nuestro. Eso es una total revelación que no hubiéramos alcanzado. ¿Quién lo hubiera podido hacer? Y la existencia de Cristo, Verbo encarnado, Hijo eterno del Padre, que se hace hombre, que se encarna, el Dios que se encarna. ¿Quién hubiera podido antes sospecharlo o deducirlo? Jamás. Es porque Dios nos lo ha revelado. Lo dice el prólogo de San Juan, esos primeros 18 versículos del primer capítulo del Evangelio de San Juan. A Dios nadie lo ha conocido. El Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, es el que nos lo ha dado a conocer. Y nos lo ha dado a conocer como una buena noticia, como un evangelio. Eso es la verdad sobrenatural. Eso es la verdad de salvación. Y esa verdad de salvación es lo que se pretende preservar a lo largo de los siglos como misión de la Iglesia. No la verdad filosófica. La Iglesia dice todo lo que sea verdad lo admitimos y hay que recibirlo con amor porque al final viene de Dios. Pero la misión salvífica de la Iglesia es transmitir la verdad de salvación, la verdad sobrenatural, la redención. ¿Quién iba a decir que el Redentor iba a morir? Sabemos que hay teorías teológicas que nos dicen que bastaba con el mínimo sufrimiento de Jesús para que hubiera ya la redención.
y sin embargo, ¿por qué quiso sufrir su pasión así como la sufrió? ¿Cuánto amor? Etcétera. Toda esa verdad sobrenatural, todo eso que es el Evangelio, en estos momentos actuales pareciera que se quiere opacar, y por eso va desapareciendo esa verdad de salvación, y por eso hay que volverla a proclamar y proclamarla con valentía, con parresía, con audacia, incluso contrastando, contrarrestando o a veces yendo contracorriente respecto al mundo. Entonces, por poner ejemplos, cuando se habla de que todos vamos a ser hermanos, pero no en base al bautismo, pues estamos diciendo precisamente eso, que no hay una verdad sobrenatural que nos habla del amor de Dios, que nos ha hecho hijos por el bautismo, por los sacramentos. Entonces tiende a naturalizar todas las demás cosas. Ya no hay una sobrenaturalidad. Igualmente cuando se dice, bueno, todas las religiones son iguales, o pareciera que se dice eso, todas las religiones son iguales, o lo que se asumió con la Pachamama, ¿verdad? Entonces pareciera que todo es camino de salvación. No, hay un solo camino de salvación, lo dijo Dominus Jesus en el 2000 del cardenal Ratzinger, y lo dice Juan Pablo II, el Redemptor Omnis, y lo dice, etcétera, el Evangelio, un solo camino de salvación que es Cristo. Bueno, termino para no alargarme en esta introducción, pero esa es la verdad de salvación, que no podemos despreciar. Tenemos que tener una actitud de fidelidad a esa verdad de salvación, que fundamentalmente es el credo y todas las demás verdades que no se pueden negar, y todas las enseñanzas del magisterio solemne de la Iglesia. Y ahí entran los puntos que se tratan en esta declaración. Perdón, me alargué un poquito. Muy bien, padre, muy bien explicado. Eso que usted nos dice, se podría decir que de repente con el afán de que los fieles no se vayan, la Iglesia está tratando de lanzar un falso ecumenismo, una intercomunión que lo traduce que debemos aceptar todas las demás dogmas que vengan de otras fes y las traemos a la Iglesia y aquí no pasa nada. ¿No es así, señor? Así es. Es algo importante eso que has dicho. Aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque externamente realmente no pasa nada. Sigues yendo a tu parroquia y aparentemente todo sigue igual. Pero me lo han dicho personas, y yo también así lo percibo, que la fe como si estuviera cambiando, como si ya no fuera la misma, como si ya no hablamos de salvación eterna, no hablamos de irnos al cielo, no hablamos de la posibilidad horrible de irnos al infierno, no hablamos del purgatorio. Hablamos mucho, y está bien, no está mal que hablemos de un amor fraterno y social, que sea el reinado de Cristo aquí en la sociedad, pero siempre en vistas a que Cristo vendrá y juzgará a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En vistas a la salvación eterna, en vistas a lo que nos habla el Apocalipsis, que ahora estamos ya al final del año litúrgico, nos habla de esa sobrenaturalidad, de ese reinado de Cristo que está por encima de todo. No nos habla de un reinado en esta tierra, que la tierra va a ser perfecta y no vamos a ir al cielo, un poco al estilo de nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿no? No es nada más lo natural, sino es lo sobrenatural. Y ya solamente para rematar, pues esto toca el aspecto de la cruz. Un mundo perfecto a nivel natural diría, pues ya no hay sufrimiento, todo es felicidad, todo es en esta tierra. Sí, pero ¿qué me dices de la muerte, del misterio de la muerte? Y si no unes esa muerte tuya con la muerte de Cristo y la pasión y el sufrimiento, ¿qué le dices a todas esas personas que sufren? ¿Están sufriendo inútilmente? O como dijo San Juan Pablo II en Salvifici Doloris, no, unen sus sufrimientos para la redención del mundo y para ir al cielo. Es la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Padre, justamente lo que usted dice, de repente nos hemos acostumbrado solamente a ver a un Dios bonachón, a un Dios misericordioso, y de repente creemos que nunca va a venir la justicia de Dios. Inclusive sacerdotes han dejado de predicar lo que es el infierno, que no todos vamos a obtener
la salvación y la vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo si no hacemos las cosas correctas. Parece que no nos gusta escuchar eso, sino simplemente que Dios perdona todo, acepta todo y bueno, pues no hay. Si por ahí invitamos a un chamán a dar la bendición en el altar, no pasa nada, pues porque eso es parte de acoger la fe de otros, ¿no? Así es, efectivamente, pero otra vez subrayo, aparentemente no pasa nada porque nos hemos ido acostumbrando a perder esta sobrenaturalidad y esta riqueza de la fe católica. Y por eso hay un límite. El límite es la defensa de la fe. Y eso se marca en este documento. Cuando tú ya tocas la fe, es el límite. No se puede. Ahí sí no es negociable. No se puede condescender. Porque entonces llegaríamos a una iglesia vaciada de su contenido, sí organizada en estructuras humanas, muy bien coordinadas, con lugares y espacios como son los templos, etcétera, toda la estructura, pero se quedaría hueca si no tenemos un contenido, que es el contenido de la fe en Cristo, que es el contenido de lo que Pedro proclamó: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo, y que le costó la vida, le costó la crucifixión de cabeza, como lo sabemos, a San Pedro y a todos los mártires aquí, bueno, en México, los mártires cristeros por proclamar a Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe por proclamar la fe católica, ofrecían la vida. Entonces, es un tema existencial, no es un tema de tecnicismos teológicos y ver por qué se meten en esas disquisiciones o no, sino son temas que tienen que ver con la salvación de las personas, con nuestra propia salvación y también con la salvación de nosotros sacerdotes, porque si yo predico cosas que Dios no dijo y las anuncio como si Dios las hubiera dicho y doy permisos que Dios no dio o cierro puertas que Dios abrió, pues por supuesto que tengo una gravísima responsabilidad y arriesgo mi propia salvación. Correcto, querido Monseñor Juan de Dios. Volviendo al documento, no alcanzaría el tiempo para leerlo todo, pero definitivamente están sucediendo cosas dentro de la iglesia, desde las altas esferas de la iglesia hasta, se podría decir, el sillón de San Pedro, que lamentablemente están saliendo mensajes ambiguos, hay cosas que no están del todo claras, se quedan así a medias, entonces ya no sabemos qué es lo que se está predicando. Pero yo he notado tres temas importantes de que trata el documento. Una de ellas es el tema de los divorciados vueltos a casar, que en algunos países se está tomando con total naturalidad. Se menciona, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se da la comunión a los divorciados vueltos a casar en algunas parroquias. Y toda esta confusión menciona que viene desde Amores Leticia. Otro punto que he visto es el tema del no hincarse ante Cristo en la Eucaristía por parte del Santo Padre y el tema de los diferentes enfoques que se han dado con respecto al matrimonio homosexual por parte de las mismas altas esferas. Y bueno, esto he notado que son las cosas más fuertes que he visto en el documento. ¿Podría explicarnos un poquito de cada una de ellas? Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, otra vez repito que este documento ha sido un trabajo de reflexión comunitaria, donde los laicos nos dicen muchas cosas a los sacerdotes, nos interpelan, nos cuestionan, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice la comunión de los divorciados vueltos a casar, hay que tener misericordia con aquellos que tienen una nueva unión, pero la esposa o el esposo del primer matrimonio dice: de mí nadie se ocupa. Si me dejaron justa o injustamente, nadie se ocupa. Y si la persona ya se fue a otro lado y hasta la comunión le están dando como un premio, de mí quién se ocupó. Y claro, en justicia es su esposo, su esposa, el que diría: me lo quitaron o se fue, pero pues ahora le están dando hasta un premio. Es un decir, o sea, los laicos han puesto mucho de esta reflexión y de este cuestionarnos a nosotros también sacerdotes. Y quiero decir que son muchos puntos los que habría en ambigüedad actualmente en la iglesia, muchos, ya dijimos algunos: existe o no existe el infierno, existe o no existe el diablo, ¿qué sentido tiene
la oración, ¿verdad? Por nuestros difuntos. Existe realmente un purgatorio, existe realmente un infierno, se portaron mal, se deshacen las almas, como por ahí se dijo alguna vez, o realmente van al infierno, sufren, o realmente es real eso que dice Mateo 25, id malditos al fuego eterno, etcétera. Bueno, son muchos temas, el tema del aborto, la ambigüedad o la tibieza en el tema del aborto, o si la comunión a aquellos que son abortistas, o sea, o la unión de las religiones, o la cuestión de la Pachamama, en fin, habría muchos temas, pero en esta declaración se han abordado tres, y más bien a manera de ejemplo, precisamente para decir, tenemos que ser fieles a la verdad que Cristo nos ha traído y que no es negociable. Entonces, es un muestreo de tres. Brevemente comento de una, de otra, etcétera, de las tres, y de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Primero, este lenguaje divorciados vueltos a casar es un lenguaje impropio, porque divorciados no existe el divorcio en la iglesia. Vueltos a casar, pues si es por la iglesia no se pueden volver a casar, o sea, tendría que ser solamente unión libre o matrimonio civil. Entonces no es tan propio, pero bueno, tratando de entender lo que se quiere decir, precisamente esto de dar la comunión, la doctrina de la iglesia siempre ha sido muy clara. Si tú vives con una persona y habitas maritalmente, conyugalmente, con relaciones sexuales entre una persona que no está casada sacramentalmente con otra, es adulterio, es pecado grave. Es adulterio porque esta persona, una de ellas, se supone que está casada previamente con otro u otra que es su legítima esposa o esposo. Entonces se llama adulterio. Y el adulterio toda la vida ha sido considerado pecado grave. Y el pecado grave te impide la comunión. Entonces, en esta cadenita, pues, ¿qué puedes quitar? ¿Que el adulterio no es grave ya? No, pues, claro, es uno de los pecados que Cristo dice, vete y no peques más. San Pablo dice, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, etcétera. Que se les puede dar a las personas la comunión aún en pecado grave, no se puede, es doctrina de la iglesia, no se puede, para eso está la confesión. Si sí se pudiera, entonces ¿para qué está la confesión? Etcétera. Ahora, otra vez, ¿hay alguna excepción en la doctrina de Cristo que dice que si alguien desprecia o rechaza a su esposo, a su esposa, y se casa con otra persona que no es su esposo, que no es su esposa, y vive maritalmente, conyugalmente, con relaciones sexuales habituales, puede decir que no es adulterio y puede decir que puede comulgar? Y esto, para decirlo en chiquito, es lo que dice Amoris Laetitia con el complemento de la carta de los obispos de la región de Buenos Aires. Amoris Laetitia queda muy próximo a esta postura, pero no llega a esa postura porque queda en la ambigüedad. Pero cuando el Papa dice la postura de la carta de los obispos de Buenos Aires es la postura exacta y no hay ninguna otra interpretación, ahí ya hay una de fondo, lo que dicen los obispos argentinos, que asume el Papa y que incluso se hace publicar como magisterio auténtico oficial de la Iglesia. Entonces ya estamos en una enseñanza de una herejía, en una enseñanza de un error, que consiste simplemente en eso, en que hay momentos, excepciones, circunstancias en que se permite que alguien que está casado y que vive su esposo o su esposa puede vivir habitualmente con relaciones conyugales con otra persona y no es adulterio y puede comulgar. Como que a todas luces se ve que eso no puede ser, ¿verdad? Desde la doctrina de Cristo no puede ser. Y precisamente se dice que es herejía porque el magisterio de la iglesia, cuando se expresa de manera solemne y por lo tanto vinculante, cuando llega una doctrina totalmente contundente, dice, si alguien niega esta doctrina, se es excomulgado, queda fuera de la iglesia, porque esta es doctrina oficial de la iglesia.
Entonces, eso sucedió en Trento y en otros momentos del magisterio, reafirmado por San Juan Pablo II, etcétera. Entonces, llegamos realmente a que se trata de una enseñanza que ataca o que está en discordancia con una verdad de fe, y llegamos a una enseñanza que es herejía. Entonces, esa es la primera parte que habría que analizar bien y ante la cual efectivamente antes de esta definición de decir esta es la interpretación adecuada, la de los obispos de Buenos Aires, se quedaba en la ambigüedad y entonces el episcopado de Alemania decía sí se puede dar la comunión, sus vecinos de Polonia decían no se puede dar la comunión. Roma, el vicario para la iglesia de Roma, el vicario del Papa para la iglesia de Roma dice sí se puede dar la comunión en Roma para ellos. Malta dice sí se puede dar la comunión. América Latina, creo que no nos hemos dado cuenta, sino habría muchas peticiones en este sentido, ¿verdad? Todavía seguimos pensando que sí, que efectivamente, como debe de ser, el matrimonio es sagrado. Y aún las personas que viven en unión libre, en segundas nupcias, eso dicen, padre, perdón, yo no puedo comulgar, yo estoy mal. O sea, tenemos bien puesta la fe, gracias a Dios, en términos generales. Muy bien. Es el primer punto. No sé si es sobre este punto habría algo que añadir o seguimos. Sí, padre, mayormente he escuchado por parte de sacerdotes con respecto cuando se trata a la comunión de los divorciados, es bueno, pero este hombre ya ha cambiado, está haciendo una buena vida, además ayuda bastante a la iglesia, está a años, entonces creen que porque hace ciertos méritos después de su divorcio, habría que darle la puerta abierta para que comulgue, cuando no es así, está viviendo en un pecado. Es que la doctrina de Cristo es muy clara, no es que el evangelio diga, bueno, si la persona se casa con otra, pero bueno, es buena persona y hace buenas obras de caridad, bueno, pues al cielo. No dice que haya excepciones y la doctrina de la iglesia de excepciones. No es posible separarse y no es posible guardar tortilla, entonces pueden llegar a comulgar. No, eso nunca dijo Cristo, nunca lo dijo el magisterio, o sea, no lo permitió, siempre ha sido considerado un acto intrínsecamente malo el adulterio. No hay excepciones que puedan justificar vivir conyugalmente y decir que se puede vivir en gracia así, en gracia de Dios y poder comulgar. No hay excepciones. Y aquí como que se plantearan excepciones, bueno, cuando los hijos van a sufrir mucho y todo eso, pues que no se separen sus papás, sí, pero entonces que vivan como hermanos, como decimos en América Latina, ¿no? Que vivan como hermanos. No, tampoco pueden porque es muy difícil esa opción, pues cuesta evitar el pecado. Entonces, bueno, como les es muy difícil, pues pues hay que abrir un camino de discernimiento, el cual aterriza en que pues sí pueden comulgar. Creo que cualquier fiel cristiano, aunque no tenga mucha cultura teológica, dice, padre, me dirían, padre, pues su teología allá, yo ante Dios me quedo acá, ¿verdad? Así es, padre. Bien, continuando con el segundo punto, querido monseñor. Sí. Sí, con gusto. El segundo punto es como muy claro, dice allí que la iglesia no puede promover como la unión entre parejas homosexuales como un camino válido de salvación. Es un camino de condenación. Aquí no estamos en un debate público de los derechos, no derechos, estamos en un debate interno de creyentes de la Iglesia Católica y de hacer el discernimiento para aquellos que tenemos fe y que creemos en el mensaje de Cristo. Y desde este mensaje de Cristo, lo dice muy claro San Pablo, como expresión del mensaje de Cristo, aquellos que sean homosexuales, quiere decir aquellos que viven conscientemente, que quieren hacer, que admiten en su vida este tipo de situaciones, pues no heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten de eso, si no corrigen.
Ahora, alguien puede decir, es que es muy inhumano ir contra tendencias. No, no es inhumano, es la vida del cristiano. Si hay alguien que diga, es que yo soy borracho y soy muy irresponsable con mi familia, es una tendencia que tengo, es un vicio. Mira, Cristo te pide que vayas contra ese vicio. Si alguien dice, es que yo quiero tener 2 o 3 mujeres aparte de mi esposa, mira, eso no es cristiano y Cristo te pide que vayas contra ese vicio. Si alguien dice, a mí me gusta mucho tener muchos bienes y entonces yo robo y tengo mucho dinero, Cristo te pide que no hagas eso y que te arrepientas para tu salvación. Es lo mismo para alguien que dice, yo experimento esta atracción hacia el mismo sexo, que entre paréntesis diríamos es accidental, no es que sea así determinado por Dios, sino es una situación que se ha ido desviando y se llega a una situación anómala, no digamos más, ¿verdad? Pero Cristo lo que te pide es que guardes continencia, que no des rienda suelta a eso, que lo atajes y que así como tienes malos deseos hacia una mujer, ahora si los tienen hacia el mismo sexo, vale la misma limitación que Cristo te pide, no permitas que eso siga adelante y vive santamente. Y entonces cada quien tiene que hacer un esfuerzo. Cuando una autoridad dice, muy bien, si hay 2 personas que tienen esa tendencia y quieren vivir juntas como pareja y realizando este tipo de actos, adelante, eso es lo que no se puede decir que es un camino de salvación, de ninguna manera. Y la iglesia habla de actos intrínsecamente malos, lo dice, y se refiere también a los actos homosexuales. Entonces dice, no, de ninguna manera yo te puedo decir como sacerdote, oye, mira, puedes vivir en pareja con este tipo de actos y no pasa nada. Que les den derechos o no les den derechos civiles, creo que esa no es materia de los sacerdotes. Que se les respeten sus derechos individuales como personas, claro que sí, por supuesto, son seres humanos, por supuesto. Pero decir que se les añadan derechos para que vivan como en pareja, no es materia de la iglesia, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer nosotros es decir, sí lo puedes hacer y no importa, con derechos o sin derechos, está bien, es un camino que te va a llevar al cielo, es un camino de salvación. Eso es una absoluta mentira, no es camino de salvación. Y solamente por decirlo de una manera, parafraseando un poquito lo que Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Aquí yo diría, ¿de qué le sirve a las personas en esta situación tener todos los derechos del mundo civiles si pierden su alma? Y la iglesia lo que trata es de salvar almas. Entonces los derechos los dejamos aparte y vamos directo al punto de la salvación de las almas. Eso no es camino de salvación. Correcto, padre. Y con respecto al último punto, se habla de que el no hincarse ante Cristo por parte del Santo Padre. Sí, para que no se vea que esto es una cuestión personal o no, simplemente el hecho muy marcado que el Papa no se ha hincado nunca ante la Eucaristía como Papa. En algún momento los papas dejan de tener fuerzas y les es difícil hincarse. Eso se entiende perfectamente. No es ese el motivo aquí de la cuestión. Cuando hay impedimento, no es ese. Porque todos los papas empiezan hincándose y rindiendo el culto a Cristo. Y en un momento dado ya no pueden, pues dejan de hincarse porque ya no pueden. Aún hay algunos, como San Juan Pablo II, que haciendo un esfuerzo extra y aún con sufrimiento, se hincan para dar testimonio. Entonces, este ha sido el hecho y nunca se ha dicho por qué no se hinca, tampoco se ha dicho no se hinca porque tiene un impedimento, porque un esto, el otro, no se ha dicho nada de eso. Entonces, pues realmente no sería una aclaración que se haya hecho. Bueno, dejado esto, para no tocar la cuestión personal, ya cada quien hará sus juicios. Ahora yo comento lo que es la genuflexión ante Cristo, Eucaristía, de adoración en la iglesia. No es algo opcional. Es el único momento,
en el que la iglesia nos pide actitud de adoración hincándose. Si nos fijamos en la misa, no hay otro momento más que en el momento de la consagración, y la elevación de la hostia, la elevación del cáliz, y también cuando recibimos la comunión, también en el momento de adoración o en la adoración eucarística. Cuando nos hincamos para recibir la confesión es una actitud personal de penitencia, pero actitud de adoración es solamente la iglesia nos lo pide en ese momento. Bien, y la iglesia lo manda, no solo en sus rituales litúrgicos, sino también a nivel de fe. En el magisterio solemne de la iglesia dice, si alguno dice que Cristo no está en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, sea excomulgado, sea anatema, porque eso es parte central de la fe de la iglesia. Y dice ahí, si alguien dice que no se le debe de dar adoración a la Eucaristía, y luego tiene una aclaración, incluso externa, ese es muy importante. Todo el mundo sabemos una adoración a la Eucaristía, incluso externa. ¿Qué quiere decir eso? Pues hincándote, sea anatema. Si tú dices, yo fui, no me hinqué en la consagración porque estaba distraído, bueno, tienes un pretexto. Porque estoy fracturado y no me puedo hincar, tienes un pretexto. Porque soy anciano y ya no puedo, muy bien. Pero si tú lo puedes hacer a un anciano, lo puedes hacer sin grave inconveniente, y no lo haces, con tu actitud estás negando esa verdad de que le debemos adoración a Cristo. Por eso se dice es una herejía de facto, porque dice, el que dijere, bueno, y si alguien lo escribe, yo no creo, entonces no le cae la excomunión. No, es lo mismo, el que dijere, el que lo escribiere o el que lo hiciere, porque estás dando el mismo mensaje. No me hinco porque allí no está Cristo. Lo puedo hacer, pero no lo hago porque allí no está Cristo. Y si esto es sistemático y siempre, pues claro, sería como una herejía de facto, que merecería no solo una explicación, sino una invitación a toda la iglesia a desagraviar el Santísimo Sacramento a través de adoraciones que incluyan este gesto hermosísimo de ponerse de rodillas, como lo manda siempre la iglesia. Con respecto a ese punto, querido Monseñor, más allá de que el Papa por alguna razón no se inclina, me gustaría saber con respecto a la comunión. Hay hermanos que quieren recibir la comunión de rodillas y en la boca, pero hay obispos, sacerdotes que a veces se niegan cuando la doctrina de la fe dice muy clara que es el fiel el que decide cómo lo recibe, y es, deber del sacerdote dársela, pues, ¿no? Pero últimamente eso se ha dejado a lado, y aquí manda lo que dice el sacerdote y ya no el fiel. O sea, no quiero darte la boca y no te la doy. Lo que has dicho es exacto, es cierto. Es un derecho del fiel elegir la manera de recibir la comunión. Hasta donde están los cánones en este momento, así es. Hasta donde está la iglesia, la ley de la iglesia en este momento, así es. Y hay un detalle bonito, Redemption y Sacramentum, un documento que se hizo bajo el pontificado de San Juan Pablo II, menciona, es un detalle para aplicarlo, es aplicable. Dice, en aquellos lugares donde los fieles están acostumbrados a permanecer de rodillas después de la consagración y hasta el Padre Nuestro, si ha sido una costumbre de esa comunidad, permítaseles. O sea, da el permiso. ¿Por qué? Porque es una devoción. Yo creo que la iglesia castiga cuando te falta piedad, cuando eres impío. Pero cuando te sobra piedad, es un decir, bueno, yo creo que en principio no hay un motivo para castigar, ¿verdad? Entonces, si alguien se hinca y dice, yo quiero así recibir a Jesús, creo que castigar sería algo absolutamente como absurdo, como impropio, ¿verdad? Entonces, si lo están haciendo y no están perjudicando a nadie más, etcétera, yo creo que se puede muy bien. Y lo que tú dijiste, lo que hasta donde estamos ahorita en ley de la iglesia, es eso.
a nadie se le tendría que negar si pide la comunión en la boca. No se tendría que hacer de acuerdo a la iglesia. Hay ahora las teorías que te vayan a contagiar, que esto, el otro, en fin. Hay otros que dicen, bueno, te contagias más si lo das en la mano porque tocas la mano. Bueno, desde el punto de vista de la ley de la iglesia, hasta ahorita está esa situación. Yo creo aunque que el tema no es tocado en la declaración. Sí. Exacto. Yo creo además que estamos recibiendo al mismo Dios. Y si estamos recibiendo al mismo Dios, tendríamos que tener la fe suficiente para decir que nada me pasará. ¿No es así, querido monseñor? Sí, hay muchas formas de la fe, pero también hay precauciones que se pueden tomar sin dejar de hacer las cosas como se deben de hacer. Exacto. Porque la misión de la iglesia, aquí hablaríamos, sería un debate amplio, porque dicen, es que la vida está por sobre todas las cosas. No, lo que está por sobre todas las cosas es la vida eterna. Y si yo me estoy muriendo, créelo, yo así lo digo, créelo, yo imploro que un sacerdote me dé los sacramentos. Claro. O sea, con todos los riesgos que quieras, pero yo prefiero irme con todos los riesgos materiales, pero irme bien armado a la vida eterna y no irme desarmado, que desgraciadamente eso ha sucedido mucho durante esta pandemia, mucho, ¿verdad? No ha habido, por ejemplo, acceso del sacerdote a ver a los enfermos por la cuestión de que vaya a haber contagios, etcétera, etcétera. Sí hay un riesgo, pero en la vida de la iglesia ha habido muchas epidemias y mortales, y más mortales que esta. Y sin embargo, ha habido sacerdotes heroicos que han arriesgado su vida por la salvación. ¿Por qué? Porque es un bien mayor. Y pongamos también el caso de guerra. Hay santos, como un santo mexicano obispo, San Rafael Guízar y Valencia, que en medio de enfrentamientos armados andaba dando la unción de los enfermos. Y claro, peligraba su vida, por supuesto, pero ahí él se metía, pero igual San Damián de Molokai fue a arriesgar su vida por los leprosos. Muchos han quedado mártires por eso. Exacto. Así es, pero hay un bien superior. Es que esto se rige por la superioridad de los bienes. Y el bien superior es la salvación. Hay que tomar todas las precauciones que querramos. Muy bien, eso nadie lo dice. Está muy bien, perfecto. Y si alguien dice, ponle de más, ponemos de más precauciones. Pero hay un bien superior, que es la salvación de las almas, que es la recepción de los sacramentos. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida en él. Bien, Monseñor Juan de Dios, agradecemos por habernos instruido con respecto a este documento. ¿Algunas palabras finales que podría usted añadir? Bueno, algo tocabas tú ya acerca de la intención, pues la intención de ninguna manera es ni protagonismo, porque creo que no lo necesitaríamos, y sería muy tonto hacer un protagonismo donde, en un tema debatido donde todo el mundo se te puede echar encima. Exacto. Ni la intención tampoco es enconar a nadie contra nadie, ni provocar ninguna animadversión. La intención, ojalá que esto no se olvide, es proclamar la verdad de salvación, que no se nos olvide esa verdad de Cristo en el Evangelio, que no desviemos la situación hacia otras situaciones, como mismo San Pablo decía, ustedes no deben de estar divididos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o sea, son cosas humanas, lo que importa es la verdad de Cristo. Y esa verdad es la que se quiere defender. Entonces, de ninguna manera tampoco se trata de ser cismáticos. Un cismático es aquella persona que dice, yo hago mi propia religión a mi medida y me jalo a muchos feligreses y a ver a cuántos junto por acá, etcétera. Muchas veces movidos por el interés económico. No es un cisma porque estamos queriendo ser fieles a la verdad de la iglesia. Muy clarito lo dice el Concilio de Trento y todos los concilios. Si tú te sales de esta verdad, quedas excomulgado. Yo no me arriesgaría a decir, voy a decir que sí, que una persona que está casada por la iglesia y vive maritalmente con otra puede recibir la comunión, o yo le doy la comunión, porque entonces caigo en la excomunión.
Entonces, eso sí sería ser un cisma, separarme de la iglesia. Y no es posible que lo que defendemos ahora en esta declaración y que son los mismos textos de San Juan Pablo II, al cabo de 16, 17 años ya no tengan valor y ahora esos mismos textos puedan ser catalogados como cismáticos, defender esos textos. Bueno, es un mensaje final para decir, con serenidad, abordemos la cuestión en oración y veamos lo que no podemos hacer para no caer en ponernos fuera del Evangelio de Cristo, fuera de la verdad de salvación. Al contrario, tener mucha paz teniendo comunión con esa verdad de salvación, con la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y para añadir, Monseñor, con respecto a las palabras que ha dicho, nosotros como laicos, cuando recibimos el bautismo, estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y a cuidar el legado de Dios, ¿no? Cuidar su sana doctrina. Y un profeta no solamente anuncia, sino denuncia las cosas que están mal. Y el propósito de aquí es, bueno, decir que hay algunas cosas que no están claras, pero también dentro de ese grupo de laicos hay personas que dicen, bueno, no vale juzgar esa mala palabrita que se utiliza durante estos últimos 10 años, que no debemos decir nada, que debemos quedarnos callados, así veamos que está entrando la Pachamama al altar, así pongamos al chamán arriba en los altares, bueno, tapémonos los ojos, no digamos nada, no importa lo que suceda, eso tampoco. Nosotros estamos llamados a defender la sana doctrina y creo que este documento está, su finalidad es eso, ¿no? Es defender la sana doctrina. Por supuesto, yo haría un llamado a todos los laicos, es un gran deber de ustedes. No corresponde solo a los sacerdotes. Por supuesto, el sacerdote tiene una responsabilidad especial, pero también podríamos decir, pues no sabemos y yo me hago de la vista gorda, decimos en México, y bueno, solamente los obispos tienen responsabilidad y todos nos quitamos la responsabilidad. No, hasta el último fiel laico, y principalmente si eres papá y si eres mamá, pero todos tenemos la obligación de anunciar, defender la verdadera fe y denunciar aquello que va contra la verdadera fe, porque al final es anunciar a Cristo o defender esa verdad que Cristo nos ha traído y denunciar cuando alguien está atacando a Cristo. Entonces yo creo que sí has dicho algo muy importante y que pues yo les digo, hermanos laicos, ustedes tienen ese deber, no hacer el síndrome del avestruz, escondo la cabeza para no saber nada. No, infórmate para que tengas armas, para que tengas conocimiento. No me creas a mí, no le creas a ningún sacerdote, cree a la doctrina. Y la doctrina, en eso sí podemos ayudarte. Mira, esto lo dice este documento. Esto otro lo dice este otro documento. Esto ha sido siempre así. Pero no me creas a la primera a mí. Ve e investiga, medita, haz oración, pero sí sé un apóstol que defienda realmente las verdades de fe. No nos lo dejes todo a los sacerdotes porque por eso así nos va a veces, ya somos los villanos de la película. No. Claro, porque si no van a aparecer más Joe Biden, que vienen a decir que él está dispensado, a pesar de ser pro aborto, de recibir la comunión, cuando en el catecismo, en el numeral 2272, dice que condena inclusive a los que apoyan y quedan por insofacto excomulgados por el apoyo al aborto, porque los bienes no negociables de la iglesia son vida y familia. Bien, padre. Sí, no son solamente, perdón, tomo toda la palabra, no son solamente vida y familia. Yo quiero recordar que por encima de vida y familia están las verdades de la fe y las verdades de la salvación. Pero esas verdades de vida y familia las hemos puesto a veces también solo a nivel natural, pero no, son voluntad de Dios. Por lo tanto, también son verdad de salvación. El aborto no es solamente una cuestión natural, es una cuestión del plan de Dios y de la gloria de Dios, de tantas vidas que Dios quiere que vengan a este mundo, y el diablo que dice, bueno, eso quiere Dios, yo quiero lo contrario, y impongo un plan por encima de la voluntad de Dios, y estamos muchos que les estamos ayudando. Yo solamente quiero añadir
que efectivamente la doctrina es muy clara, el Código de Derecho Canónico también es muy claro, hay una excomunión para todos aquellos que ayuden y colaboren aunque sea realizar un solo aborto. Ahora, cuando es a nivel legislativo o con todos esos enormes presupuestos que hay, por supuesto quedan excomulgados, y hablamos de Joe Biden, hablamos de Pelosi, y hablamos de cualquiera que ayude político. al aborto. Nosotros no estamos metiéndonos en política, no sabemos de política, pero sabemos sí que esto quedan excomulgados de esta manera, y pues también decirlo muy claramente, no pueden acceder a la comunión, y si comulgan, comulgan de una manera sacrílega. Eso hay que decirlo con toda claridad. No hay por dónde se puedan escapar de esto. Tú dime, si están promoviendo ese aborto a nivel masivo, que es un auténtico genocidio, contra el plan de Dios, otra vez repetimos, no estamos a nivel humano, no es política, es el plan de Dios, contra el plan de Dios. Defender la verdad. Quedan a defender la verdad de Dios, la verdad de salvación, y quedan fuera de la comunión. Esas comuniones serían sacrílegas, serían para su condenación eterna, no para su salvación. Bien, querido Monseñor Juan de Dios, agradecemos la aclaración de todos estos puntos muy importantes que ayudan a la Iglesia a quedarse en la verdad de la doctrina que nos han enseñado nuestros padres. Su bendición, querido Monseñor, para terminar. Claro, solamente un último punto, que no piensen, por favor, nadie, que decir, bueno, estos pobres de América Latina son latinoamericanos y pues hay que compadecerlos. La misma doctrina que vale para América Latina y como verdad de fe, vale para todo el mundo, apoyados en Cristo. Con mucho gusto, la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, querido Monseñor. Esperamos tener en otra oportunidad. Y a ustedes, queridos hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.